amigos, bienvenidos a ¿Qué como hoy? Aquí estamos hoy con una nueva receta y en este caso va a ser croissants. Para ello utilizaremos una masa de hojaldre, que en este caso no es casera, es comprada en el súper. Si podéis hacerlo casero, mucho mejor. La masa de hojaldre, una o dos. Con esta masa de hojaldre me van a salir 7 croissants. Si queréis más, pues un par de masas de hojaldre rectangulares. Un poco de mantequilla fundida, azúcar blanco o moreno, un cortapizzas, una brocha para luego manchar los croissants con la mantequilla y papel de horno. Lo primero que he hecho ha sido cortar la masa de hojaldre en triángulos, bien fácil con el cortapizzas, hacia un lado y hacia el otro, así para hacer todo triángulos. Y el siguiente paso, que estaba en ello, es darle con la mantequilla fundida. Cuanto más mantequilla le echéis, más sabor tendrán los croissants esa mantequilla, por supuesto. Yo no voy a escatimar porque los quiero con bastante sabor a mantequilla. Vale, el siguiente paso que vamos a hacer es marcar en medio del triángulo de la zona más ancha. Vamos a hacer una marquita hacia la mitad en todos nuestros triángulos. Y vamos a empezar a enrollar desde la parte más ancha a la parte más estrecha. Es bien fácil. Lo que tenemos que hacer es abrir un poco el croissant con la marca que hemos hecho, porque estos van a ser los cuernitos famosos de nuestro croissant. ¿Veis? Ponemos así, enrollamos y apretamos las puntas o los cuernos. Vamos con el siguiente. Abrimos un poco con la marca que hemos hecho, como si fuese hacia afuera, y empezamos a enroscar tranquilamente. ¿Veis? Y metemos hacia adentro y aplastamos. Hacemos un poco hacia afuera. Veis que la masa se estira todo lo que queramos.
y enroscamos hacia adentro. Veis que estoy haciendo como distintos tipos de croissants, ¿vale? Estos van a ser más anchos en el medio, luego subirán bastante más y más estrechitos aquí. Este lo he hecho un poco más alargado. El problema de hacerlo así, bueno, el problema no, pero es que esto necesitará más tiempo en el horno que los que son más estirados. Así que el resto ya lo voy a hacer más estiradito. Abrimos. El siguiente paso será poner en la bandeja de horno un cacho de papel para horno y colocar los croissants. Bien, le podéis echar el resto de mantequilla fundida si os ha quedado algo por encima, pero yo en este caso le voy a echar almíbar. Entonces utilizaremos un poco de azúcar y agua. Si utilizamos un vaso de agua, pues echaremos medio de azúcar. Esa es la cantidad que hay que hacer, la mitad de azúcar que la cantidad que echemos de agua. Entonces, bueno, vamos a ello y después seguiremos con los croissants. Para nuestro almíbar, lo que os he comentado, echaremos un vaso o una taza de agua y la mitad de azúcar. Ahora lo que tendremos que hacer es remover y una vez que empiece a hervir el agua dejaremos 8 minutos y ya tendremos listo nuestro almíbar. De mientras lo que podéis ir haciendo es encendiendo el horno a 180 grados y entonces así ya cuando terminemos nuestro almíbar ya tendremos el horno preparado para meter los croissants. Ya tenemos nuestro almíbar acabado, así que lo que tendremos que hacer será barnizar los croissants. Para ello utilizaremos otra brocha. Bien sencillo. Y al horno a 180 grados entre 15 y 20 minutos cuando vemos que estén dorados. Ahora mismo enseñamos los resultados. Este es el resultado. Si os ha gustado, un like y nos vemos en la siguiente receta. Un saludo.